Abajo, donde vamos a abrir la poderosa palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Tenemos 5 capítulos y le estoy presentando un arreglo en esa hoja. Puede ver que son 5 columnas y cada una corresponde a un capítulo. Usted puede ver en el encabezado que dice la palabra ustedes. Lo que preparé es una selección de cada vez que el apóstol Pedro menciona ustedes, y puse el texto bíblico, el versículo. Hay alrededor de 43 veces donde se hace mención de ustedes. Y hoy vamos a descubrir la importancia de que ese ustedes somos todos. ¿Y qué hay? Como si fuéramos a destapar cada cuadro y descubrir el mensaje a nosotros. Es un mensaje dirigido a cada uno de los creyentes. Y este mensaje tiene tópicos, temas, habla de aspectos de la vida del creyente, aún cuando el creyente, si es varón y es esposo, o si es mujer y es esposa. Y hoy vamos a deleitarnos en la poderosa palabra de Dios. Recuerde esto, por favor. El filo cortante lo tiene la palabra. El filo cortante lo tiene la palabra. Entonces, allí vamos a estar bajo el poder de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Vea pues su hojita y note cuántas veces por columna se hace mención de ustedes. Ustedes. Ahora, la sección en blanco en la parte de abajo es para que pongamos en cada recuadro una palabra clave que corresponde a cada cita. Y en casa usted llene o rellene todos los recuadros correspondientes. Vamos pues a enfocarnos tomando el capítulo 3. Capítulo 3, primera carta de Pedro, capítulo 3. Nos ubicamos en la tercera columna, versículo 1. Dice, así también ustedes. Allí tenemos a los destinatarios, a los recipientes de este mensaje. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros estamos allí, cada uno de nosotros. Entonces, así también ustedes, pero el apóstol Pedro define el grupo en particular, las esposas. Entonces, en el recuadro, en esa misma columna, en el primer recuadro, en blanco, usted ponga allí esposas y vea cómo vamos descubriendo el mensaje. Esposas. Ahora, todos entendemos el estado civil de una mujer cuando es esposa. ¿Estamos de acuerdo? No es soltera, no es prestada, no es concubina, no es novia, sino que hay un vínculo matrimonial. No es unión libre, sino que es esposa. Pero la esposa aquí está en una situación y el apóstol Pedro la va a describir. Amén. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos. El respeto al esposo. El esposo es parte
del vínculo matrimonial es ella y él o él y ella. Ahora, viene lo siguiente, tiene el propósito. El propósito es a fin de que los que no creen a la palabra, vamos a subrayar, no creer a la palabra. Y específicamente habla que esa dama casada, creyente, está unida en matrimonio con un no creyente. Ahora le voy a describir ese estado. Vamos a suponer que usted me dice, Pastor Saúl, queremos casarnos aquí, en este lugar, y hemos considerado que el pastor Benjamín nos case. Aquí hay varios pastores que son excelentes para oficiar bodas y entonces se lleva a cabo la ceremonia. Pero alguien muy observador dice, pastor, se fijó que el esposo, ahora esposo, no es creyente. La esposa es la creyente. Y si vamos más hacia adelante en esa dirección, otro buen comentarista puede decir, ¿y por qué se casaron? Y no tiene nada que ver que aquí o en la playa, o no es el lugar. ¿Por qué los casó la iglesia? Otro buen comentario. Miren, el apóstol Pedro no se fijó en esos detalles menores porque no los hizo graves o mayores. Lo que sí señaló el apóstol Pedro es que la damita creyente se casó con un no creyente y lo define. No creyente es aquel que no cree a la palabra. Y ahí está en el texto que dice, los que no creen a la palabra. Esto quiere decir que entendamos sobre la base del texto la definición del esposo no creyente. El varón no creyente puede creer en el pastor, en la iglesia, en la reunión, en un hermano, puede creer en lo social, en el ambiente social, puede creer en etcétera, etcétera. Pero nada de eso lo define en el estado que guarda su esposa, creyente. Lo único que lo define como creyente es cuando el hombre cree a la palabra. A la palabra, no a la iglesia, no al pastor, o no en el pastor, o no en la reunión que es de 2 o 3 horas. Entonces, ya cuando se casaron, o ya tienen tiempo de casados, la esposa tiene una situación que ella misma la va a definir. Puede ser para ella una crisis o puede ser algo difícil o algo que es insoportable. Pastor, pero si se casaron por la iglesia cristiana, ¿y eso qué? El punto es que se sabe quién no cree a la palabra. Entonces Pedro es específico en el punto. Este es el punto que es tratado y para ello hay doctrina, hay base doctrinal. No se fijen en cuánto duró la boda, no se fijen en quién los casó, no se fijen en dónde se casaron, ese no es el problema. El problema es estar unido en matrimonio con alguien que no crea la palabra. Para esto el apóstol Pedro pone esta línea de acción. Por eso le habla a ustedes las esposas creyentes. Y la frase de respetar es una frase que pertenece a la conducta de la creyente.
El respeto es comportamiento en una relación donde hay sentido de pertenencia, hay un vínculo matrimonial. La conducta es el respeto. Luego dice, para que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes, las esposas, que por sus palabras. Puede haber palabras, pero sin ganar o sin ganancias. Allí nos está presentando un asunto muy interesante. No es por hablar, y en las palabras hay mensaje, también hay emociones y también hay asuntos de peso, donde uno siente el peso de la intención de las palabras. Pero Pedro dice, les estoy presentando algo más contundente, la conducta. Entonces, te quiero presentar la conducta ganadora de la esposa creyente. La conducta ganadora de la esposa creyente. La esposa creyente puede ser parte de la solución. Y Pedro le dice cómo. ¿Cómo ser parte de la solución? La solución consiste en una conducta respetuosa del esposo. Y no es exhibir palabras o decir un montón de palabras. La conducta, dice el versículo 2, cuando ellos vean su conducta, veamos que la conducta es perceptible. Perceptible, hay una claridad visible, o sea, eso atrae. Conducta perceptible. ¿Qué tipo de conducta? Casta y respetuosa. Ahora, aquí el apóstol Pedro primero le habla a las esposas en esta situación, y quiero una vez más enmarcar bien el punto. Una conducta ganadora, o dicho de otra manera, una conducta respetuosa gana almas. Vamos a decirlo, una conducta respetuosa gana almas. Dígalo otra vez, una conducta respetuosa gana almas. Muy bien, y esta es una palabra que estoy seguro de que más de una esposa creyente está siendo ayudada por el Espíritu Santo porque tiene esta situación. Luego habla el versículo 3, allí está el siguiente recuadro, que la belleza de ustedes, y va a hablar de la belleza externa y la interna, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno del corazón. Y esto está relacionado con los versículos 1 y 2. El corazón es el que genera la conducta. Allí estoy. Es decir, en la conducta me están viendo el corazón. Es en ese sentido. En la conducta me están viendo el corazón. Amén. Entonces, hay una belleza interna. Esa belleza interna es incorruptible. No se puede corromper. Es un espíritu cariñoso y sereno o apacible. Pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Ahora, tengo que poner ejemplos porque eso enriquece y a la vez los ejemplos van a ser calificados por la palabra. Por ejemplo, si usted practica yoga por cualquier motivo o propósito,
Yo no veo aquí la palabra yoga. Ahora, sí tiene usted un propósito de practicar yoga, pero aquí la palabra de Dios le dice un camino mejor. Le dice, donde hay una belleza poderosa, poderosa, incorruptible. Esta belleza se trata de un espíritu cariñoso y sereno. Sereno, apacible, y no es a base de respiración. Tampoco es a base de relajación. Es a base del espíritu. Estas son palabras para el espíritu. Y entonces está enseñando el Espíritu de Dios al corazón de la mujer creyente cómo debe ser. Cariñoso y sereno, ¿qué? El espíritu, cariñoso y sereno o cariñoso y apacible. Pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Por Dios. Entendamos esa participación de Dios. Dios estima, valora, le encanta a Él esa belleza. El hombre admira la belleza externa, Dios admira la belleza interna. ¿Ve? Ahora, también esto quiere decir que usted, esposa creyente, le está dando a Dios alabanza espiritualmente. Dios la admira esa belleza. ¿Había pensado en ello anteriormente? ¿Sabe que Dios la admira? ¿Qué admira? No admira el oro o el peinado o el vestido, admira lo incorruptible. Hay belleza incorruptible y es el espíritu cariñoso y apacible, sereno. Aleluya. Muy bien, ahora viene un ejemplo antiguo, porque probablemente la mujer creyente esposa dice, y voy a ser la primera en poner en práctica estas palabras o esta doctrina. No, dice el apóstol Pedro, porque así era la belleza de aquellas santas mujeres. Yo quiero saber la ropa, la marca de ropa, el diseñador. No, la belleza de aquellas santas mujeres consistía en su espíritu gracioso, cariñoso, apacible, sereno, una belleza muy valorada por Dios. En otras palabras, para poner esto en un lenguaje que lo hemos escuchado por la televisión, el hombre pone en la alfombra roja a las damitas que por su belleza externa se destacan, pero Dios pone en la alfombra roja a las esposas creyentes que se destacan por su espíritu cariñoso y sereno. Dios las admira, las valora muy alto. Luego viene el ejemplo de Sara. Dice el versículo 6, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Y ustedes, allí viene otro, ustedes son sus hijas, si hacen el bien y viven libres del temor. Libres del temor. Hoy Dios te dice esta palabra, yo te admiro. Quiero que usted, esposa creyente, reciba esta palabra. Yo te admiro, dice el Señor. Yo te valoro muy, muy alto. Y valoro de ti tu espíritu cariñoso y sereno. Ahora vamos a ver el versículo 7. Dice, de la misma manera ustedes, los esposos. Y en el recuadro ya hemos visto varios ustedes y no hemos puesto una palabra, pero ponga esposos, ahora esposos. Ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida
matrimonial, en su vida matrimonial, hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas. No como, note la palabra mujeres, o sea, esa es una palabra genérica. Es mujer, entonces es tu mujer, muy bien, hónrala. Y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Y aquí viene el punto central. Así las oraciones de ustedes, ¿quiénes son los referidos? Los esposos, no cualquier persona varón, no. Los esposos, así ustedes, los esposos, no encontrarán ningún estorbo. Y quiero presentar pues el asunto que está tocando el apóstol Pedro. Hombres que sus oraciones no tienen ningún estorbo. Ahora, quiero ampliar este panorama. Ahorita nos fijamos en si el varón, si el esposo es un esposo sin dinero. Quiero traer ese asunto del dinero. Hombres sin dinero. Pero hay algo más crítico. El dinero es un bien corriente, o sea, es un sistema monetario del cual somos agentes económicos. Pero quiero que vean esto. Hombres que sus oraciones no tienen estorbo. Ahora voy a unir el caso de las esposas y el caso de los esposos. La esposa que con su conducta genera ganancias, esa es su chamba, por decirlo en ese término. La chamba del esposo es que con sus oraciones genere ganancias. Ese es el desafío para usted, varón. No es nomás decir, yo no necesito orar, tengo dinero, o tengo esposa, o tengo trabajo. ¿Por qué el apóstol Pedro puso la vida de oración del esposo casado, o del hombre casado, perdón? ¿Y por qué el apóstol Pedro puso la conducta de la mujer creyente como generadora de ganancia? ¿Qué quiere ganar? Al esposo. Quiere ganar al esposo. No nos habíamos fijado en el potencial de la conducta y en el potencial de la oración. Ahora tenemos que, el versículo 7 es muy amplio y tenemos que allí enlazar las palabras que contienen el significado. Por ejemplo, está la palabra honrar, está la palabra respetar, etcétera. La palabra orar, etcétera. Vean esto. Yo estaba pensando durante el servicio en llamar a ciertos varones casados que pasáramos aquí al frente y hiciéramos un círculo, un ejercicio sobre esa palabra. Que hagamos una oración que hemos querido hacer como hombres casados y que esa oración hecha hoy sobre esta palabra, una vez nosotros corregidos en nuestro corazón por esta palabra, esa oración no va a tener ningún estorbo. Yo creo que si la hacemos en este tiempo o después en casa, ya no va a tener estorbo. Porque el asunto no es andar sin dinero. El asunto es andar sin estorbos.
¿Ve, ve cómo se escuchó más amenes de las hermanas? A ver, hermanas, bueno, es que no es un asunto así de... Pero un hombre sin dinero, ¿cuál sería la preferencia? ¿O un hombre sin estorbos, que lo que diga se escucha en la presencia de Dios y Dios anda con él? Entonces, no es un asunto de cantidades, sino que es un asunto de palabras. Es peor ver a un hombre a quien Dios no lo oye. Y Pedro está tocando ese tema. Ahora, las hermanas, esposas casadas también, no se resistan a esta palabra. Recuerden que el filo lo tiene la palabra. La conducta de ustedes tiene la gracia de Dios para generar una ganancia de algo que a base de mucha palabrería ya tuvo fracasos continuos. El alma del esposo. Es que lo quiero hacer creer, ya lo invité a la iglesia, hasta ya me casé con él en la iglesia. Eso no es ganar el alma del esposo. Dice el apóstol Pedro cómo ganar la conducta de ustedes. Aleluya. Quiero que vean cómo el Señor las alaba. Les dice que hay belleza externa en ustedes y hay belleza interna en ustedes. Inclusive Dios muestra su admiración profunda por el corazón y el espíritu de ustedes. Amén. Vemos pues en esa columna del capítulo 3 ese panorama tan interesante. Ahora vamos a ir a la columna del capítulo 5. Aleluya. Aleluya. Amén. Al final, al ponernos de pie, vamos a orar una oración ya que no será estorbada. Amén. Y vamos a comenzar en el lado de las esposas creyentes una conducta que generará la ganancia de lo que esperamos del esposo. Veamos ahora el tema del capítulo 5. Vean su columna. El capítulo 5 tiene un texto muy importante, el versículo 7. Dice, descarguen en Él, en el Señor. El versículo anterior habla sobre la mano de Dios, o sea, descarguen en Dios todas, no dejen ninguna fuera, o no digan esta no, todas sus angustias o sus pesares, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces uno dice, esto es cierto, yo lo he experimentado, yo lo vivo, pero hoy quiero llevarte al análisis de la palabra. Son frases que construyen una idea y tienen un sentido y hay un mensaje en su conjunto. Noten esto. Allí habla de la participación de Dios en la relación conmigo, con el creyente, y dice que Dios tiene cuidado de mí. Ahora, reflexionamos en ese texto y decimos, yo también tengo cuidado de mí. Yo me baño, yo me alimento, yo trato de hacer ejercicio. Bueno, tú tienes cuidado de tu hombre exterior, pero quiero que descubras que en ese texto se nos revela el cuidado bajo responsabilidad tuya de ti mismo en cooperación con el cuidado que es una acción personal de Dios sobre ti mismo o a favor tuyo. ¿Pueden ver ustedes allí cuál es el cuidado del cual yo soy responsable de mí mismo? Y a la vez, si no lo hago,
estoy descuidándome. Y miren, no es un asunto rebuscado o en mis expresiones no estoy inventando algo. Vean el cuidado que es responsabilidad mía. Y así me cuido. Es yo echar todas mis cargas sobre el Señor. Eso es estarme cuidando. El no echarlas continuamente una y otra vez, eso es estarme descuidando. ¿Vieron ese punto? No es problema, no es un problema o no es una crítica para mí mismo el no haber podido evitar un pesar. No, es una crítica contra mí el que yo no esté echando el pesar en el Señor. Hermanos, voy a resumir esto que acabo de decir. Hay un cuidado que usted debe ejercitar. Usted es el responsable de cuidar eso. Estar echando continuamente sobre el Señor sus cargas, porque el Señor no se las va a quitar. Echar quiere decir lanzárselas, aventárselas, arrojárselas a Él. Es desprenderme y a la vez lanzarlas. Él no nos la quita. Entonces, no lo habíamos visto así, en la manera de cuál es mi responsabilidad. Le habíamos entendido en el modo de que Dios, gracias por cuidarme, pues ahora tengo más preocupaciones que ayer. Cuídame con todos los bultos que llevo cargando en el alma. Ya es almanaque. Dios, gracias por cuidarme, pues te estoy dando más trabajo porque ya tengo más preocupaciones que ayer. Me acaban de dar la noticia de esto, esto y aquello. Sígueme cuidando. Eso no dice el texto. El texto dice que tengo el derecho de echar sobre el Señor todas las preocupaciones porque Él tiene cuidado de mí. Y el cuidado de Él consiste en recibírmelas, en decirme, órale, hazlo, hazlo. Señor, son muchas, no importa. Porque el Señor se obliga por su palabra a recibírmelas. Entonces, ¿cuántas tiene? 5. ¿Cuántas va a echar? 5. ¿Cuántas le quedan? 0. ¿Tiene cuidado de mí el Señor? Sí. Pero ¿tiene cuidado usted de sí mismo? Ah, ¿y eso cómo es? ¿Bañarme? ¿Con cuál jabón? No es con agua. Es el cuidarse usted a sí mismo es, como lo dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad, pesar, que lo acongojan, que siente usted una lápida sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. ¿Ven ese versículo clave tan interesante? Aleluya. Ahora vamos a la columna número 1. Capítulo 1, versículo 8. Aleluya. Aleluya. Este versículo desde ayer que estaba reflexionando en la palabra, me quedé allí clavado. No lo había visto con tanta profundidad y luz. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Inclusive yo pensé, dije, este texto va a ser todo el mensaje. Es muy profundo. Dice, ustedes, ahí está el ustedes,
lo aman al Señor a pesar de no haberlo visto. A pesar quiere decir aunque no lo hayan visto. Vean cuál es el verbo amar, amarlo, amarlo. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él. Vamos a reflexionar en esa palabra porque es muy, muy profunda. Si lo vemos en un contexto de todas las religiones, los credos, todas las creencias, todo lo que el hombre se convierte en un buscador para encontrar una puerta, para sentirse a gusto o sentirse seguro. Vean eso. La Biblia nos presenta la fe de Dios. Es la única, si lo puedo decir, la única religión, si lo puedo decir así para generalizar, que amo al Señor mismo sin poderlo ver o sin haberle visto y creo en Él aún sin verlo todavía. Eso es muy raro, eso es muy especial por lo raro. En ninguna otra religión se ofrece eso, en ninguna otra. Porque el gancho es, te ofrezco qué ver para creer y para amar. Pues conforme a la Biblia, con el Señor Jesucristo, es haber creído en Él sin verlo y amarlo sin todavía mirarlo o verlo. ¿Cómo definimos la fe que profesamos en Cristo Jesús? Amarlo y creer en Él. Amarlo y creer en Él. Pastor, ¿y los ojos del cuerpo? ¿Cómo los vamos a usar? Dígale a sus ojos. Ojos, ¿quieren ver algo? Los voy a llevar a ver la Biblia. ¿Qué más les podemos ofrecer a nuestros ojos más que la Biblia? ¿Quieren ver algo, ojos? ¿Qué quieren ver? ¿Ángeles? ¿Qué quieren ver? ¿Espíritus? No, ojos. ¿Quieren ver ustedes algo? Los voy a llevar a leer la Biblia. Eso es lo que los voy a poner a ver. ¿Ven? Qué interesante es. Entonces, hermanos, aquí hay seguridad, aquí hay certeza. Aquí, miren, la comunidad de creyentes no es inventar cómo nos aseguramos unos a otros en que todos los que participamos regularmente estemos confiados el uno del otro. La Biblia nos dice que cuando tú veas a un congregante que ama a Jesucristo y cree en Él, Él es de los buenos. Porque para hacer eso, sin haberlo visto, no cualquiera, no cualquiera se anima. ¿Ves el punto? Es muy difícil hacer eso, hermanos. Es muy difícil. Eso no es algo así que, órale, por puños. No. La fe es para todos, pero no es de todos. Dice la palabra. ¿Sabe? Ese texto lo que nos presenta es, queda excluido la condicionante de estar viéndolo, queda excluido. La fe es suficiente. ¿Ven? La palabra es suficiente. No inventemos otra religión donde ahora andemos viendo lo que dice Pedro, no lo hemos visto. No lo hemos visto. Ahora, aquí viene la parte interesante. Amados hermanos,
Si ustedes se sienten incómodos en el alma, en lo profundo, de que no ven, no lo ven, no lo ven, no lo ven, hermanos, tomen una decisión. La palabra dice que estamos creyendo sin haberle visto. La palabra dice que lo estamos amando sin haberle visto aún. Yo ya tomé mi decisión. Tiene que ser así, así. Tome usted la suya. Por eso este texto es escandaloso. Este texto me pone el camino. Así vas a caminar sin haberle visto. Por ello, toda la carta de Pedro es un camino de doctrina, sana doctrina. Por eso a la mujer esposa creyente le dice Pedro, le dice el apóstol Pedro, tu conducta, tu conducta, tu conducta, tu conducta, tu conducta. Amén. Vamos a continuar ahora en el versículo 13. Aquí lanza Pedro otro mensaje muy impactante. Vean el llamado que hace el apóstol Pedro. Versículo 13 dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, pero me gusta más la Reina Valera contemporánea. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Esa es una llamada enérgica del Espíritu para el creyente y le dice, ¿qué? ¿En dónde? ¿Para qué? Preparen su mente para la acción. Tenemos que captar el mensaje de estas frases. Preparen su mente para la acción. Les presento esa frase, ahora los llevo a otro capítulo. Estábamos en el capítulo 5, vamos a regresar ahí. Vimos el versículo 7, vamos a ver el versículo 8 y 9. Amén. Preparen su mente para la acción. Preparen su mente para la acción. Preparen su mente para la acción. Dice el versículo 8. Sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo, ¿quién es? Es el diablo. Este libro nos está diciendo quién es nuestro enemigo. Es el diablo. Estamos leyendo enemigo, no dice amigo. No dice compañero de juego, que yo te persigo, tú me persigues, jugamos a las escondidas, tú la traes, yo la traigo. No. Enemigo. Y él, el enemigo, anda como un león rugiente. Esa es una comparación de él. Buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. ¿Qué? Háganle frente. Resistan. Vamos a un compadre en el versículo 9. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Otra versión. Resistan los ataques del diablo. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Ahora, ¿le has hecho una prueba en estos últimos días a tu fe para sacar el índice de firmeza que tienes? ¿El índice de firmeza o la firmeza que tienes?
¿Le has hecho una prueba a tu fe? ¿Dónde conocemos ese índice de firmeza? Muy sencillo, ya lo vimos en el capítulo 3, versículo 7. Un varón que sus oraciones tienen estorbo, no anda firme, no anda firme, no anda firme. Y encontramos más ejemplos. Más ejemplos. ¿Quieren ver más ejemplos? Capítulo 4, versículo 15. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Eso es firmeza. Eso es cuando andamos firmes. Vamos a varias versiones. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Aleluya. También en el capítulo 4, versículo 1, hay otro ustedes. Dice, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud. Porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos mundanos. Baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan. Se fijan aquí que hay una conducta cristiana. Ya no acompañamos como antes a los amigos de parranda. Ya no los acompañamos en ese mismo desenfreno y libertinaje. Ya no los acompañamos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y así continuamos viendo más veces. Vamos a entrar ahora al capítulo 2. Vean que es el más amplio en cuanto a ustedes. Tenemos el versículo 5. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Ahí en el recuadro le puede poner piedras vivas. Nosotros piedras vivas. El versículo 7 dice, para ustedes los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, y viene una cita. Allí le puede poner, Jesucristo es para mí de gran valor. El versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Ven, cada vez que apretamos un botón, como si fuera un tablero de donde están estas citas bíblicas, aparecemos. Nos están diciendo son, están, eran. ¿Ven? Ese es lo que intenté, o el propósito de presentar esta hoja. Aprietan un texto y aparecen ustedes. Eran, son, están, ahora, etcétera. Aleluya.
Y aquí en el capítulo 2, el apóstol Pedro habla en el versículo 13, por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trata del rey porque es el que gobierna. Vean, el Señor llama institución humana al gobierno. Es una institución humana. Se trata del rey porque es el que gobierna, o de sus gobernadores porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos. Esto no lo enseña una institución humana, esto lo enseña la institución divina. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Amén. Pudimos ver pues que esta carta contiene bastantes panoramas. ¿Cuál les habló directamente, donde tiene que ver el estado actual de sus vidas? ¿Cuál les habló? Hay mensaje para cada uno de nosotros. Probablemente alguien no sabía o no estaba enterado de que su enemigo es el diablo. Miren, eso puede ser una palabra hoy para alguien. El verdadero enemigo o el real enemigo es el diablo. ¿De quién? ¿De quién? ¿De nosotros? ¿Los ustedes? ¿Nosotros? De cada uno de nosotros. Se nos dan instrucciones de firmeza, de firmeza, de firmeza. También en el capítulo 5 al principio se nos habla de la vida de la congregación local. Vamos brevemente a repasar los ustedes. En el versículo 1 dice, yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes. Allí en el recuadro ponga ancianos o pastores. ¿Sabían que entre nosotros hay pastores? Entonces Pedro revela estructura, organización local, aun sean un grupo pequeño. Pedro se llama anciano como persona madura. La persona madura ya estaba mayor de edad, pero también crecida con una estatura en Cristo madura. ¿Sabían que hay ancianos entre nosotros? Y el apóstol dice, cuiden de la grey de Dios o del rebaño de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Allí puede poner en el recuadro ejemplo. Ejemplo. Versículo 4. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, vean estamos en un reino. Ser pastor es un oficio del reino. Es un oficio del reino. Miren, aquí voy a poner un mensaje de la palabra en la boca de mi persona, un pastor, para todos ustedes los oyentes. Nunca anden como ovejas que no tienen pastor. Eso no se lo recomiendo. Nunca anden como oveja que no tienen pastor. Porque los pastores están en el reino
del príncipe de los pastores. O sea, todo es una estructura. Hay ancianos, ellos tienen un príncipe de los pastores. ¿Saben quién es ese príncipe? El Señor Jesucristo. Y donde hay pastores, hay ovejas. Y viene una corona, ahí está otro de ustedes, para los pastores. Recibirán la corona incorruptible de gloria. Entonces yo quiero ser pastor, deje que el príncipe lo ponga. Ese es un asunto a nivel del reino de él. Pero al pastor que él puso, pues entonces vamos a tener una relación buena. ¿Ve? Es decir, hay un príncipe sobre mí, es el Señor Jesucristo. Y hay líneas de conducta para los pastores. No somos amos de nadie. Somos el ejemplo de todos. Amén. Y somos cuidadores de la grey de Dios. Amén. Aleluya. Bueno, muchos amenes. Aleluya. Hay mucha responsabilidad en ser pastor. Vamos a ponernos de pie. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Están listos para orar conforme a la palabra? Y la oración que hoy hagamos, nosotros los varones esposos, no va a tener estorbo. Estorbo. Amén. ¿Cuántos varones van a participar? Porque hay fe para hacerlo en esta hora. Casados. No es la idea pasarlos al frente. Había pensado en mi hermano Sergio Vázquez y en Oscar, o sea, todos pues, realmente todos, los casados. Pero hoy vamos a orar juntos. Amén. Alguna hermana, esposa diga amén. Señor, en el nombre de Jesús, estamos parándonos sobre la palabra, la base de nuestra fe. Y si hay un asunto en particular de un hombre casado, creyente, es que cuando abre su boca, no sea escuchado por Dios y su oración no tenga respuesta. Señor, no es un asunto de economía o de finanzas, sino es un asunto de fe. Porque al estar orando vamos a hablar cantidades, vamos a hablar sobre bienes. ¿Qué si los que estamos viviendo en una casa rentada, en la oración estamos pidiendo una casa propia, pero ha tenido estorbos durante años? ¿Qué si se trata de otro asunto en particular? Y estoy seguro que nuestra esposa no quiere tener una situación en donde cuando su marido ore, tenga estorbo la palabra o la demanda que haga. Hoy, Señor, públicamente, y esta es una reunión de creyentes, estamos actuando sobre la palabra. Cada uno en particular, varón, esposo, ore su asunto en particular en este momento. Ustedes se unen conmigo y yo con ustedes en el nombre de Jesús. Aquello que por meses, desde que nos unimos en santo matrimonio, aquello que por años no se ha conseguido, fue a raíz de sus estorbos, pero hoy lo estamos volviendo a demandar
en el Espíritu, y allí es donde no va a tener estorbos ya. En el nombre poderoso de Jesús. Queda corregida toda situación de deshonra de nuestra parte con nuestra esposa. En el nombre de Jesús. Porque es en el Espíritu en donde no debe haber estorbo. Conforme a la palabra, Señor, y vamos a ver maravillas. Vamos a ver maravillas. En el nombre de Jesús. Habrá testimonios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y también mis hermanas casadas, y en el matrimonio hay un esposo no creyente que no crea la palabra, hoy comienzan a desarrollar esa conducta del Espíritu. Y el Espíritu mismo hará el trabajo. Hay poder, hay ganancia en el nombre de Jesús, Señor, y hay belleza interior poderosa. Gracias, Padre. Mis hermanas reciben la misma gracia que tenía Sara, esposa de Abraham, para estos efectos en el nombre de Jesús. Así sea. Diga conmigo, amén. Aleluya. Celebre con un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios por siempre. Diga conmigo, a partir de hoy en el Espíritu es sin estorbos. Amén. A partir de hoy es sin estorbos. Amén. A partir de hoy es sin estorbos. Bendito sea el Señor. Vamos pues a ofrecer al Señor. Ofrecer al Señor. Y lo hacemos en una figura de elevar las ofrendas que presentamos personalmente. Son personalísimas las ofrendas. Aleluya. Qué hermoso es no ser estorbado. Eso es precioso. Qué hermoso es no hacer fila. Y qué hermoso es llegar y que no nos digan está cerrado. No. Gracias, Señor. Vean cómo dice el Señor, aquel trámite que fue estorbado por la pandemia, se ha quitado el estorbo. Amén. Aleluya. Vamos ahora a ofrecer, a mostrar, a traer y a bendecir el ministerio de Cristo en la tierra. Amén. Diga conmigo la palabra del profeta Malaquías. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Y dice el Señor, yo reprenderé por vosotros o por ustedes al devorador, y éste no destruirá ninguno de sus campos, frutos o lo sembrado. Pasemos pues en el nombre de Jesús.